Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva, tua igreja digital. Digital porque onde há internet, aí estamos nós. Eu sou o pastor Darcio Y Vanessa, e estamos acá para mais um. conociendo más la palabra de Dios para vivir cada una de las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bienvenida a usted que ya está con nosotros, que ya está trabajando también, ayudando a llevar la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Y invitamos también a usted que está conociendo que entre también en la página del Ministerio Aguaviva.net. Ministerio Agua Viva y usted va a ver todo trabajo, los, las grabaciones, horarios, estudios, prédicas. Sea muy bienvenido, venga con nosotros y también invitamos a entrar en todas las páginas que tenemos de sugerencias de película, la tienda también, para que podamos tener también soporte de este ministerio. Gracias por sus oraciones y gracias por usted que está con nosotros llevando la palabra de Dios. E ella nos falou da Rádio Vineyard, que aí estamos com a Oh, rádio, sí. em nome de Jesus, alabanza 24/7. Bueno, estamos terminando hoy la identidad cristiana, ¿verdad? La identidad cristiana. Estamos terminando hoy, hablamos la semana pasada de la perseverancia, del tercera parte de la perseverancia, y hoy queremos hablar que aquel que está en Cristo tiene una nueva identidad. Sí, tiene una nueva identidad. Si estamos en Cristo, la tenemos, ¿o no? Para esto, invitamos a nuestro hermano Carlos para estar trayendo este estudio para nosotros hoy en nombre de Jesús. Sea bienvenido, mi hermano. Bendiciones, hermanos. Gusto de verte nuevamente, hermano. Y de verdad que interesante estos 12 temas, 25 clases y todas con un propósito, ¿eh? Todas con un propósito. Ahora, también creo que estos estudios que tuvimos, hermano, nos ayudaron a tener una visión más amplia de lo que es realmente la identidad en Cristo, la identidad del cristiano, la nueva vida en el creyente. Esto es importante entenderlo, pero creo que la mejor forma de entenderlo, hermano, es cuando comenzamos a ver la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios, a conocer la palabra de Dios. Y ese fue el propósito de todo este tiempo, de todos estos estudios, conocer y entender lo que en realidad es la identidad cristiana. Esto es importante, ¿eh? Esto es importante entenderlo, pero conocerlo y vivirlo es el fin. Es lo que Dios quiere que tengamos. No solamente decir yo soy cristiano. No, tenemos que tener un amplio concepto de lo que significa ser cristiano, de lo que significa mi vida en Cristo, de lo que significa mi testimonio como creyente. No es fácil, es difícil, especialmente porque muchas veces hacemos, y creo que esto lo hablamos, hermano Darcio, lo hablamos en su momento, a veces nosotros hacemos una idea de lo que es el cristiano, Sí. cómo debe de ser, y aún aquellos que no tienen a Cristo como su Señor y Salvador, tienen una idea de lo que es un cristiano. Normalmente dicen, bueno, ustedes se creen santos o ustedes supuestamente no pecan o no hacen, tienen una idea de la identidad cristiana. Y el cristiano, hacemos nosotros también conceptos alrededor, ideas que creo que son más apoyadas en el pensamiento humano que en lo que dice la palabra de Dios. No sé si están de acuerdo o estás de acuerdo, hermano, pero no es fácil adquirir esa identidad, sobre todo porque tú mencionaste una palabra. Se requiere perseverancia. Perseverancia. De verdad, hermano, cuando el Señor nos dio
este estudio, esta serie de estudio, fue algo que para mí fue muy bueno, porque cuando usted empieza a estudiar y preparar los estudios, usted empieza a aprender cosas que de verdad no sabía. Pensaba que sabía, pero lo sabía equivocado. No, no lo sabía correcto. Y tuvimos una profundeza mayor, nos aprofundamos más en cada tema. O sea, ser cristiano no es fácil. Y de nuevo hablamos, el cristiano es para los valientes, ¿no? Y ahí vamos, en nombre de Jesús. Ahora, hermano, como hablaba, entender y vivir la vida cristiana es difícil, pero es más fácil cuando entendemos que el fundamento siempre es Cristo, porque es la base, es lo que sustenta la vida cristiana, es lo que sustenta la identidad, de ahí proviene, y lo hablamos en su momento. Otro punto importante es que la Biblia siempre es la guía, es la instrucción que el cristiano necesita para poder parecerse más a Cristo, para poder ser cada día más como Cristo, para poder vivir como Cristo. Ahora, el propósito de todo esto es lo que decía el hermano Darcio, es ayudarnos a entender, ayudarnos a crecer, estudiar más profundamente. Estos 12 temas es una parte pequeña de lo mucho que podemos encontrar en la Biblia en cuanto a la identidad cristiana. Nos ayuda a tener una comunión más íntima con Dios, pero tiene que ser, otra vez, a través de todas estas cosas que hablamos, la oración, el estudio, todo esto nos ayuda a que esa comunión con Dios sea más firme, pero también nos ayuda a que podamos aplicar y podamos vivir lo que estudiamos en la palabra de Dios. Todo esto lo estuvimos hablando. Ahora, si ponemos atención a los temas, y si no, bueno, pueden volver en YouTube, los tenemos en diferentes plataformas que se mencionan, pero estos 12 temas, la fe, el arrepentimiento, la nueva vida en Cristo, el bautismo, la lectura de la Biblia, la oración, comunión, el amor, generosidad, el testimonio, santidad y perseverancia, el único propósito de todo esto es que tú y yo comencemos a vivir esa plenitud en Cristo, que comencemos a vivir esa nueva vida. Y se comienza con la fe, con el arrepentimiento, con la vida en Cristo. Entonces, todo esto es importante. Y ojalá que nos haya ayudado, nos ayude a entender lo que hemos hablado una y otra vez, hermano Darcio. Que la identidad cristiana se sustenta en Cristo, porque sin Cristo no podemos ser cristianos. De verdad, la palabra cristiana es una derivada de Cristo. Cristo. O sea, si nosotros somos cristianos, deberíamos caminar como Cristo, deberíamos ser parecidos como Cristo, deberíamos seguir las enseñanzas de Cristo. Por eso somos cristianos. Es la diferencia de mucha gente que piensa que todos son cristianos. No, no, no. De verdad no. Y vemos en estos temas, en cada uno de estos temas, nosotros vimos la necesidad de nosotros nos despojarnos de nosotros mismos y permitir que el Espíritu Santo venga y hable con nosotros. Claro, el decir la vida cristiana, la identidad está sustentada en Cristo, la vida cristiana está sustentada en Cristo, y sin Cristo no hay cristianos. Esto tenemos que entenderlo bien, que necesitamos estar unidos a Cristo en todo tiempo, porque ya de parte de Dios esa unión se cumplió.
y estamos unidos a Cristo. Ahora, esa vida nueva proviene de Cristo. Esto lo miramos. Esto es importante. Esto es importante. Tenemos que comenzar a vivir de la forma que Dios nos ha creado, no de la forma que nosotros estábamos acostumbrados a vivir, no de la forma que nosotros estábamos acostumbrados a pensar, de la forma que nosotros estábamos acostumbrados a tratar a los demás. Tiene que haber un cambio. Todos conocemos y hemos visto la vida de nuestro Señor Jesús durante el tiempo que Él estuvo predicando. En los evangelios pueden leerlos, está muy claro, palabras que Él dijo, tiempo que Él compartió con otras personas, los milagros, tuvimos temas acerca de los milagros también. Y cuando vemos todo esto, vemos al Dios hombre y cómo trataba a los demás y cómo respondía en diferentes situaciones. Esta es la vida, el ejemplo que Él nos deja. Entonces, esto es importante, hermanos, o hermano Darcio también. Ahora, hubo tres pasos que hacen posible esta vida eterna. La fe, ya lo hablamos, es el primero, es el más importante, porque cuando tenemos fe, creemos y aceptamos. El segundo es el arrepentimiento, porque el arrepentimiento hace posible que nosotros reconozcamos esa necesidad de Dios, esa necesidad de perdón, esa necesidad de Cristo. Y creo que todos tenemos claro esto. Ahora, lo que creo, hermano Darcio, y aquí me das tu comentario, lo que creo que es en ese cambio, en ese arrepentimiento, en ese perdón recibido, donde no hemos entendido claramente que allí comienza la nueva vida en Cristo, que ahí comienza la vida eterna, que es en ese momento cuando nosotros, de parte de Dios, tenemos la vida eterna. Así es, de verdad. Este es el proceso. Cuando hay lo arrepentimiento, cuando hay una nueva vida en Cristo, empezamos el proceso de transformación en nuestra vida, donde empezamos a ser limpios en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Tenemos una mente diferente, como ya vimos Pablo hablando que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pensamos diferente del mundo, caminamos diferente del mundo. Mira, todas las cosas son diferentes de este mundo. Pero empezamos la vida eterna cuando aceptamos a Cristo. Sí, sí. ¿Por qué? Porque empezamos a vivir la gracia del Señor sobre nuestra vida. Esta gracia que es tremenda sobre nuestra vida, esta gracia que nos da esta oportunidad de empezar a vivir la vida eterna con el Señor. Ahora, es interesante, hermano, este proceso que estamos hablando, porque es, por ejemplo, como un niño pequeño. Un niño pequeño nosotros lo estamos enseñando a comer, lo estamos enseñando a moverse, a caminar, después lo enseñamos a hablar. Pero si nosotros no hacemos esto, al niño le va a ser muy difícil aprenderlo por sí solo. Y esta es la parte hermosa de Dios. Envió a su Hijo Jesús para darnos el ejemplo. Envió al Espíritu Santo para revelar su voluntad. Mismo Dios, Jesús y el Espíritu Santo del Antiguo Testamento la revelaron. Y inspiró hombres, discípulos, sus apóstoles, para que nos lo escribieran en nuestro idioma. ¿Qué tenemos que hacer? Comenzar a leer para ir aprendiendo como un niño pequeño. Porque esto es lo que somos al inicio. Niños pequeños. Con la diferencia que ya hemos conocido el pecado. Que ya tenemos a veces ciertas prácticas que no agradan a Dios. Pero cuando vemos en la palabra,
ahí comienza a cambiar mi vida si la empiezo a vivir, si la empiezo a aplicar. Ahora, algo que tenemos que tener bien claro es que cuando comienza esa vida, estamos crucificados juntamente con Cristo. Es ahí donde nosotros hemos dejado ya nuestra vida, en las manos de Cristo. Porque allí, cuando Él fue crucificado, Él pagó, Él compró, Él nos dio libertad. Y es ahí donde comenzamos a vivir, en esa resurrección, en ese amor de Dios. Tenemos un pasaje, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Wow. Esto es lo que es una nueva vida, hermanos. Sí, Es entender. Te dejo, hermano, por favor. no, no, así es. Esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo. Por eso, mira, no tiene mucho que hablar de esto, ¿verdad? No hay mucho que hablar. Pero sí hay mucho que entender. ¿Por qué, hermano? Porque a veces, otra vez, vemos estos pasajes y se nos hace muy difícil entender que una vez que hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, una vez que tenemos esa nueva vida en Cristo Jesús, este es el proceso que ocurrió en ti, en mí, en ustedes, hermanos. Este es el proceso. Lo que dice Gálatas 2:20. Hemos sido crucificados con Cristo. Hemos muerto al pecado. Ya no vivimos. Ahora vive Cristo. Cristo nos ha dado la vida. Entonces, si Cristo nos ha dado la vida, eso quiere decir que ahora mi vida la tengo que vivir de acuerdo a como Cristo quiere, de acuerdo a la vida que Cristo me ha dado. Lo vivimos en la fe, confiando en Dios, seguros de sus promesas. Pero algo bien importante, fíjate, que habla este pasaje, es que Él lo hizo por amor. Él se entregó voluntariamente. Esto debe ser más grande todavía ese entendimiento, o más claro ese entendimiento para nosotros, que fue algo que Él hizo por amor. Y hablamos acerca del amor, hablamos acerca de la obediencia, hablamos acerca de esta nueva vida. Pero este pasaje en Gálatas es tremendo, hermanos. Ahora, es una parte importante de la nueva vida en Cristo. Una parte muy importante es que la obediencia. La obediencia. Si yo quiero realmente vivir la vida de la cual habla Gálatas 2:20, tengo que ser obediente a Dios. Tengo que ser perseverante en cumplir la escritura, lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, una vez que hemos entendido que somos criaturas nuevas, que tenemos una identidad en Cristo, que Cristo se entregó por sí mismo porque nos amaba y que somos obedientes y perseveramos, comenzamos a caminar. Y es en ese caminar donde comenzamos a reflejar la identidad en Cristo, en la obediencia. Inmediatamente el paso siguiente es el bautismo, que es el primer paso de obediencia. Leer la palabra. Esto es importante.
Porque cuando nos bautizamos, estamos dando testimonio a los demás de que hemos nacido de nuevo. Ese resurgir del agua es comparado a la resurrección de Cristo. Cuando nos sumergimos, estamos muriendo al mundo. Y al salir del agua, estamos resucitando con Cristo. Esto es, hermanos. Entonces, el bautismo es muy obediente. Si tú, hermano, o alguno de ustedes tiene duda en cuanto al bautismo, lo hablamos en su momento, pero es un paso de obediencia muy importante. Y tiene que estar presente, o tiene que ser un proceso que ya se hizo presente en la vida del cristiano, porque es parte de la identidad, es lo que Cristo nos enseñó. Entonces, es muy importante entender también esa libertad que Cristo nos dio. Esto es importante, hermano Darcio, porque no solamente, como dice Gálatas, fuimos crucificados con Él, nos dio vida eterna, vino a rescatarnos, y a pesar de que Él es Dios, a pesar que tiene todo el poder, a pesar de que puede hacer que hagamos nosotros lo que Él quiere, nos da esa libertad. Una libertad, pero para que vivamos plenamente en Jesús. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso. Porque dentro de esa libertad hay una palabra que te encanta, hermano, y enseguida te paso el micrófono. Pero dentro de esa libertad comienza, si nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, si nosotros obedecemos a Dios, si nosotros perseveramos, comienza una vida transformada, una identidad única y una libertad que lejos de alejarnos a Dios, nos acerca a Dios. Esto es maravilloso, hermano Darcy. Esto es tremendo. Y te digo que muchas veces sería bueno que nosotros no tuviéramos esta libertad. Porque cuando tenemos la libertad, hacemos cosas malas, hermano. Entonces, muchas veces es malo esto, pero el Señor te da esta libertad para que usted decida lo que quiere de su vida, o qué quiere hacer. Dios ha hecho el plan, y en este plan, usted decide qué quiere hacer. Dios tiene el plan perfecto. Ah, pero pastor, este mundo, me encanta tantas cosas de este mundo. Sí, sí, a mí también. Pero tenemos que decidir lo que es más importante para nosotros. Y lo más importante es la eternidad. Y usted tiene que decidir lo que va a pasar de la eternidad. Creo que Alguien un día me pregunta, pastor, ¿y si usted estuviera equivocado, que no exista eternidad? Ok, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar? Bueno, mira, si no existe eternidad, que yo no lo creo, porque la Biblia dice que existe, ok, pero si no existe eternidad, yo viví una vida tranquila. Yo no tuve ningún problema. Ahora, si existe la eternidad, yo hablando con esta persona, si existe la eternidad, usted va a tener un problema eterno. correcto. Y fácil. Ahora, no debemos de sentirnos mal porque nos sentimos a gusto en este mundo. Este mundo fue creado para nosotros. Dios lo hizo de una manera especial para que viviéramos acá. Lo que tenemos que sentirnos mal es en hacer o llevar una vida que no está agradando a Dios. Porque Dios no tiene ningún problema en que nosotros disfrutemos de la naturaleza, en que nos compartamos con los demás, en que nosotros sonriamos, en que nosotros hagamos deporte. Dios no tiene problemas con esto. Tampoco. Entonces, esto tenemos que entenderlo bien claro. Este mundo fue creado perfecto
para nosotros. Y por eso nos sentimos a veces tan cómodos. Y por eso a veces nos cuesta, pero Dios no quiere. Mismo el apóstol dice, perdón, nuestro Señor Jesucristo dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo, dice el Señor Jesús a sus discípulos cuando está orando a Dios. Dice, no los quites del mundo porque ellos son de acá, porque ellos pertenecen acá. Y tú y yo no somos la excepción. Ahora, cuando entendemos el propósito por el cual Él nos ha dado vida eterna, por el cual Él entregó su vida, por el cual nos llamó, cuando tenemos todo este propósito, hacemos lo que muchos cristianos hacemos hoy en día. Mira, Dios no está contra de que tú te goces, de que tú sonrías, de que tú disfrutes. Dios no está contra de esto. Ahora, cuando esas cosas, por ejemplo, los deportes, cuando los deportes, otra actividad comienzan a ser prioridad en mi vida, lejos de Dios, ahí hay un problema. Esto es lo que no quiere Dios. Pero Dios no está a contra de esto. Ahora, si esto quita más tiempo o dedicas más tiempo a esto que a tu relación con Dios, ahí hay un problema. Otra parte importante, hermano, muy importante, es que Dios nos confirma con el Espíritu Santo, nos sella, nos dice, para que no tengan duda, para que no se sientan solos, envía a su Espíritu Santo al creyente. Es la confirmación de todo esto que estás tú hablando, hermano, de si hay vida eterna, que pienso, si no hay, mira, yo estoy tranquilo y sé que es cierto, porque el Espíritu Santo de Dios en mí, en el creyente, me confirma que Dios existe, me revela la palabra, me confirma que estamos en su presencia, que somos hijos de Dios. Y algo bien importante, que estamos unidos con Dios a través de Cristo Jesús. Hay un pasaje, Romanos 8, versículos 15 y 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esta es la confirmación, hermanos, de que Dios está en nosotros, de que Dios nos ha hecho parte de su reino, de su familia. Pero también dice al principio que el espíritu que tenemos no es un espíritu que nos va a esclavizar, es un espíritu de lo que hablábamos, que nos está dando libertad, una libertad para que nosotros podamos vivir plenamente. Ahora, esto es lo maravilloso de Dios. Nosotros tenemos que hacer una decisión. Y es por esto que Dios nos da la libertad. Es por esto que el Espíritu Santo en ti y en mí no se opone. Aun cuando nos muestra, aun cuando a veces nos reprende, pero no se opone, no te detiene. Te deja. Porque Dios no quiere que lo adoremos a la fuerza. Dios quiere que lo amemos voluntariamente. Entonces el Espíritu de Dios está para confirmar, está para darnos esa libertad, no para aprisionarnos, no para encadenarnos a Dios. Tú eres libre. Y tú ya conoces lo que está bien y lo que está mal, que era lo que hablábamos.
que es tu decisión. Ahora, el Espíritu de Dios en nosotros clama a Dios cuando nosotros oramos, cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, porque es la conexión. Y también, como dije en su momento, es la confirmación de que somos hijos de Dios, de que somos herederos de Dios, de que seremos glorificados juntamente con Cristo. Hermano, todas estas promesas son una realidad en nuestra vida. El Espíritu Santo es el sello, fuimos sellados. Y esto es maravilloso. Yo sé que a ti te encanta, hermano Darcio, esta parte. Así es. Sellados por Dios con el Espíritu Santo. Es maravilloso, ¿eh? Porque es la confirmación de nuestra vida en Cristo. Y como lo estamos repitiendo, es de donde obtenemos la identidad, la esencia, la naturaleza que nos hace diferentes a los demás. Ahora, esto es importante y me gustaría escuchar tu opinión, hermano, porque hemos estado tocando el tema durante varias semanas ya, hermanos, acerca de la identidad del cristiano, la identidad de Cristo. Y en su momento hablamos de la diferencia que debe haber entre el que es cristiano y el que no lo es. Ahora, estas tres cosas, identidad, esencia y naturaleza, son las que tienen que hacer la diferencia en nosotros, hermano Darcio. De verdad esto, ¿no? Y muchas veces nosotros nos sentimos como que no pertenecemos a Cristo por nuestra forma de vida. Y de verdad, nosotros tenemos ahí en YouTube un estudio sobre hecho a imagen y semejanza de Dios. Nosotros fuimos hechos, no así con lentes, con barba bonita, no es esta, pero lo espíritu. Nuestro espíritu es igualito al espíritu de Dios. Y cuando usted habla de sermos sellados con el Espíritu Santo, Pablo le habla, mira, usted no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Esta esclavitud es esclavitud de las cosas del mundo, de nuestros deseos, de nuestras voluntades, de las cosas que queremos tener. No, nosotros no somos. No recibimos este espíritu. Nosotros fuimos cerrados por el Espíritu Santo de Dios para tener una identidad. Nosotros no somos un extraterreno, pero no somos de este mundo. Para tener la esencia de Dios que está dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Para tener la naturaleza que nos hace diferentes. La naturaleza de Dios nos hace diferentes. Ahora, esto no me prohíbe ser una persona alegre, ser una persona descontraída, de vivir. Nosotros vivimos, ¿verdad? No, y tampoco nos prohíbe tener comunión con los demás. Así es. Lo que debemos de hacer es no hacer lo que hacen los demás, es ser diferentes a ellos. Y ahí es donde se puede ver la identidad cristiana. Ahí es donde se puede ver esa nueva vida en Cristo. Porque a lo mejor la gente pregunta, oye, esta persona tiene algo diferente, este hombre, esta mujer tiene algo diferente. Es diferente, habla distinto, se comporta distinto. Cuando lo ofendes, actúa de una manera diferente. No anda en chismes, no anda en peleas. Cuando está sufriendo, está contento. Cuando está pasando momentos difíciles, está tranquilo. Y esta es esa confirmación, esa naturaleza, esa esencia de Dios que ha puesto en nosotros a través del Espíritu Santo. Ahora, vivirla es importante.
algunos cambios en nosotros que hacen la diferencia. Para darnos cuenta nosotros, hermanos, de esta vida, de esta esencia, de esta naturaleza, de ese sellamiento, si se permite la palabra. Si quieres ver, hermanos, ¿qué tanto vives tú esa nueva vida, esa nueva esencia, esa nueva naturaleza? Pregúntate, ¿cómo es tu vida en la oración, en tu comunión con Dios, en el amor a Dios, en la generosidad, en la santidad y en la perseverancia? Estas cosas son importantes, muy importantes, porque la oración a Dios, lo hemos hablado y tenemos el estudio, es esa oportunidad que nosotros tenemos para escuchar a Dios, para hablar con Dios. Y cada uno de estos temas los estuvimos viendo, hermano, y forman parte de la vida, o tienen que formar parte de la vida del creyente. Ahora, Dios espera todo esto de nosotros, que seamos diferentes, porque como leímos el pasaje, somos ¿qué? Hijos de Él, hemos sido adoptados. Esto es maravilloso. Cuando tú adoptas a un niño, tú lo adoptas porque tú quieres, no porque te están obligando. Y esto es lo que hizo Dios. Entonces, debemos reflejar la imagen de Dios. Él nos ha creado y esto es importante, hermano. Muy importante. De verdad, lo hijo normalmente se parece con el papá, ¿verdad? O con la mamá, Tiene, con los papás, tiene ¿verdad? parecido al menos a la familia. Sí, entonces, de verdad, si somos cristianos, tenemos que parecernos con Cristo. Simple es así, fácil así. Tenemos que reflejar la imagen de Dios en nuestra vida. Esto es fundamental. Vemos muchos cristianos que tampoco saben lo que es la identidad cristiana y no lo viven y creen que son cristianos. Pero recuérdate que cuando estuviéramos delante de Dios, Él te va a decir, apártate de mí porque no te conozco. Esta es tu decisión y mi decisión. Por esto es importante mantenernos dentro o mantener más bien ese lugar que Dios nos ha dado, esa identidad, y mantenernos guiados por la palabra de Dios, porque no solamente no solamente nos ha dado su imagen, sino que también nos ha hecho a su imagen y a su naturaleza, que es lo que hablábamos hace un momento. Esto es maravilloso. Ahora, ¿por qué nos ha dado todo esto? Porque Dios tiene un propósito y Dios quiere que se cumpla ese propósito en ti y en mí. Ya preparó todo, lo venimos diciendo. Acá la pregunta muy importante que debemos de hacernos, si no la hemos hecho aún en este tiempo, es, ¿estás listo tú para que ese propósito de Dios se cumpla? ¿Estás listo tú para comenzar a reflejar esa imagen de Cristo en tu vida? Y la otra pregunta, si ya estás listo, ¿estás viviendo la vida en Cristo Jesús, esa nueva vida de la cual estamos hablando, esa nueva identidad, esa nueva imagen, esa nueva naturaleza, esa vida eterna? Hay un pasaje que me gustaría compartir, Efesios, capítulo 2, versículo 10.
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Maravilloso nuestro Dios, hermano Darcy, hermanos. No hay nada que tú y yo tengamos que inventar, no hay nada que tú y yo tengamos que hacer, porque ya Dios lo preparó todo. Nos ha hecho a su imagen, a su semejanza, nos ha creado de nuevo. No solamente en Génesis, creó al hombre, creó a Adán del polvo y de la tierra, creó a la mujer de una costilla, a Eva, sino que acá nos ha hecho, nos ha creado nuevamente en Cristo Jesús. Y esto es hermoso, pero no conforme con esto, mira, dijo, ¿sabes qué? Voy a preparar todo para ustedes, para que en esa vida que tengan, no se preocupen, ya todo está listo. Lo que tienen que ser es obedientes, perseverantes y hacerlo. Es como cuando un papá tiene sus niños pequeñitos y comienza a ahorrar dinero para cuando van a la universidad. Comienza a preparar todo. Va creciendo el niño y el papá ya tiene planeada la vida del niño hasta cierta edad. Así es Dios. Cuando tú aceptaste a Cristo Jesús como Señor y Salvador, en ese momento ya Dios había planeado tu vida hasta el día que estemos en su presencia. Entonces, ¿cuánto vamos caminando en esta vida cristiana? ¿Cuánto vamos viviendo esta identidad? Porque ya todo está listo. Ahora, dice que Él nos ha preparado, nos ha creado ¿para qué? Para buenas obras. Y esta es parte de la identidad cristiana. Ahora, esas buenas obras, yo siempre digo que tenemos que buscar en la palabra de Dios cuáles son esas buenas obras. Porque no es lo que yo pienso, es lo que Dios quiere. Quiere que seamos generosos, que seamos misericordiosos, que amemos a los demás, que perdonemos a los demás. Todo eso, el fruto del Espíritu Santo, es la obra que Dios ha preparado ya, pero hay que ponerla en práctica. ¿Qué es lo que venimos hablando desde el principio? Tenemos que vivir en Cristo para poder hacer las obras que ya Dios ha preparado. Eso es hermoso, hermano Darcy. Eso es tremendo, hermano. Eso es tremendo. Y por último, pero antes de comenzar aquí, hermano, la verdad que han sido todos estos temas maravillosos, muy importantes, no solamente para ustedes, hermanos, para nosotros también, porque nos ha dado una visión más diferente, más amplia de quién es Dios, de cómo es Dios, de lo que Dios quiere y espera de ti y de mí. Y esto es importante, porque como dijiste tú al principio, hermano, había cosas que nosotros habíamos escuchado, habíamos leído, pero no habíamos entendido y no estábamos viviendo. Pero cuando comenzamos esta serie de estudios, poco a poco Dios nos va mostrando que realmente lo que nosotros definíamos como cristiano está muy lejos de lo que Dios quiere que nosotros seamos. No sé qué pienses, hermano, pero creo que tenemos una definición muy pequeñita de lo que es identidad cristiana, comparado a esa definición que Dios tiene y que quiere que tú y yo seamos.
De verdad, yo pienso que las personas piensan que nosotros lo sabíamos, pero de verdad, cuando vamos estudiando y vamos preparando los estudios, el Señor habla primero con nosotros y empieza a poner nuestra identidad cristiana en cuestión. Ujú. Mira, pero yo vivo en la iglesia tantos años, sí, tantos años, pero aún no sabía o que era una identidad cristiana. No nos movíamos como deberíamos nos mover. Y de verdad aprendemos mucho con esto, ¿no? Y tenemos que dar glorias al Señor por nos dar esta oportunidad de aprendernos, no solo de enseñarnos, más de aprendernos también, ¿verdad? Claro, porque muchas veces los que enseñamos, los que predicamos, inclusive aquellos que leemos la Biblia, que oramos, caemos en una situación donde creemos que con leer la palabra, con orar, ya es suficiente y ya somos personas buenas y ya estamos cumpliendo los estándares que Dios quiere, pero no es así. Y por esto es importante recordarnos siempre esto que dice Pablo, que estamos con Cristo juntamente, ¿qué? Crucificados. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esto es lo que tenemos que recordarnos siempre. Y cuando yo me acuerdo, cuando tú te acuerdas que Cristo mora en mí y que la vida que tengo es la vida que Cristo me ha dado. Comenzamos a hacer esto, hermanos, hermano Darcio, a pensar diferente y a ver las cosas diferentes y digo, wow, espérame, yo creí que yo estaba bien. Yo creí que lo que hacía, porque yo enseñaba, porque yo predicaba, porque yo iba a la iglesia, porque leía la Biblia, porque oraba, yo creía que esto estaba bien y me sentía un cristiano identificado con Cristo en todos los sentidos. Tremendo cristiano, ¿verdad? Tremendo cristiano. Pero se me olvidaba el amor, se me olvidaba el perdón, se me olvidaba el ser perseverante, se me olvidaba el predicar a Cristo y se me olvidaba que hay muchos en el mundo que aún están condenados a la muerte. Por esto, cuando recordamos que Cristo vive en nosotros, inmediatamente Él nos muestra el propósito. Él nos muestra que hay allá afuera gente esperando conocer de Cristo. No perdamos esa oportunidad. Hablábamos de buenas obras. Dios ya los preparó. Y lo hablamos en su momento. La identidad cristiana, al igual que la vida eterna, provienen de Cristo. Ahora yo tengo 3 preguntas para ti. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué vas a hacer? Espero que estos temas que hemos hablado te lleven a pensar cómo es tu relación con Dios, cómo es tu obediencia a Dios y cómo es tu vida delante de Dios. La otra pregunta es, cuando estás en la presencia de Dios, ¿estás seguro que Dios encuentra en ti, en mí, su imagen y su esencia, tal como Él nos la dio? ¿O tenemos, como lo dije al principio, esa idea de una identidad, de una imagen, de acuerdo a mis conceptos y no a los conceptos bíblicos, no a lo que Dios quiere? Si es así, mira, de verdad te felicito. Pero si no es así, Dios nos da la oportunidad de ser transformado, de que continúe esa transformación, mejor dicho.
La pregunta que tengo, hermanos, es, ¿quieres ser transformado? Porque esto es lo que Dios está esperando. Esto es lo que Dios quiere. Y esta transformación requiere que nosotros estemos dispuestos, que nosotros aceptemos el reto, que aceptemos esa vida que Dios nos ha dado. Así es que, hermano Darcio, Bueno, es muy importante las, aceptar. las preguntas están ahí, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos que responderlas, no a nosotros, más al Señor. Y empezar este proceso de transformación, que me encanta esto. No, porque si ya fuera transformado no estaría aquí, ¿verdad? Me encanta esto. Gloria a Dios por su vida, Carlos. Gracias por traer este estudio. Gracias a usted por estar con nosotros y acompañar cada tema que nosotros tratamos de identidad cristiana. Si aún tiene alguna duda, alguna pregunta, aquí estamos y vamos a buscar su respuesta dentro de la palabra. Y sabemos que el Señor nos va a responder. Amén. 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 Que Dios te bendiga. Los esperamos en domingo. Un servicio de adoración en familia. Sí, servicio de adoración en familia. Usted es nuestro invitado. Venga con nosotros a esa iglesia digital, que donde usted tenga internet, ahí estamos. No hay excusa. Ah, porque sabe, llueve, hace nieve. No, no hay excusa. Es solamente entrar en su computadora, entrar en su teléfono y ahí estamos juntos como iglesia en nombre de Jesús. Amén. Recordando que en martes tuvimos nuestra reunión mensual de oración. Usted que no participó, el próximo mes, todo primero martes de cada mes, tenemos reunión de oración. Y usted es nuestro invitado. Tenga un final de semana poderoso, lleno de la fuerza, de la unción y del poder del Señor, en nombre de Jesús. Dios te bendiga. Bendición.